Bien, estamos en el evento DCD Perú 2018, aquí en Lima, y tenemos con nosotros a Cristian García, gerente de operaciones e infraestructura de Ryan Salud. Lo primero, Cristian, gracias por la presentación de hoy, por la conferencia y también por esta entrevista. Bueno, Cristian, Ryan Salud ha debido implementar una robusta infraestructura de servicios de hardware y software para gestionar sus transacciones diarias. ¿Cuál es el volumen de información que mueven desde la empresa y cuál es su criticidad? Bueno, la información que nosotros manejamos primero, información clínica asociada a pacientes. El volumen que manejamos de información o que se mueve a través de los sistemas es bastante, o sea, todos los días se generan 40, o se procesan 47 millones de transacciones, eso todos los días, por lo menos días hábiles, lunes a viernes, lo que genera también una cantidad de transacciones mensuales aproximadamente de 1.200 millones de transacciones al mes. La cantidad de citas también que se procesan son 40 millones, como también 30 millones de atenciones mensuales. Eso se explica por el volumen y la cantidad de personas las que se atienden en el sistema, o sea, los potenciales beneficiarios finalmente, que son los pacientes. Estamos hablando de casi 9 millones de personas y existen alrededor de 8,5 millones de historias clínicas. ¿Cómo es precisamente la infraestructura de servidores y data center que tiene Ryan Salud y dónde se ubica esta infraestructura? ¿Se encuentra localizado en algún otro país? ¿Chile, Perú? Sí, la infraestructura que nosotros tenemos es principalmente infraestructura pensada en virtualización, es decir, servidores locales están en Chile, están alojados en Chile, en 2 data centers principales. Nuestro principal proveedor de data center es GTD y ambos servicios son gestionados por empresas diferentes, es decir, un data center GTD es administrado por Emtech Group, como la otra infraestructura, que también es Data Center GTD, que está localizado en otro lugar, es administrada por la misma gente GTD. La infraestructura en sí es una infraestructura relativamente sencilla, o sea, hablamos de una capa de comunicaciones donde se definen balanceadores de carga, firewall redundante, router redundante y múltiples enlaces. Y después ya abajo, de una manera como agnóstica, existe una definición de servidores web que son los que están finalmente virtualizados sobre infraestructura VMware. De alguna manera eso es más sencillo porque al poder implementar VMware en ambos lados, por ejemplo, la transición de servicios de un site a otro es más sencilla. Y después ya más abajo o más adentro está la información almacenada ocupando tecnología de base de datos SQL Server, que también tiene procesos de replicación entre los distintos sitios y también permite un nivel de alta disponibilidad, es decir, la información de hecho se transa entre los data centers de manera sincrónica, es decir, lo que da un nivel de seguridad y redundancia alto. En su presentación indicaba que han comenzado a migrar algunos procesos a la nube de Microsoft Azure. ¿Por qué ha considerado relevante acudir a la nube pública para gestionarlo y por qué era la nube la respuesta a vuestros requerimientos? Sí, los procesos de migración que hemos tenido a la nube son asociados a procesamiento de datos interno, podríamos decirlo así. Por ejemplo, ¿qué hacer con esos 47 millones de logs? Cada transacción genera una fila en un log que indica, por ejemplo, tiempo de respuesta, lugar donde se hace la conexión. ¿Qué hacer con toda esa información? Y procesarla localmente necesitábamos casi la misma infraestructura para poder procesarla. Así que toda esa información lo que hacemos es llevarla a la nube y procesarla en cloud. Es mucho más sencillo, se paga solamente por el uso de ese procesamiento y después uno puede tener la información que uno requiera. Lo mismo para el monitoreo de las aplicaciones. Estamos partiendo con monitoreo de aplicaciones usando Microsoft Application Insight, que lo que permite es ver el rendimiento de la aplicación. Digamos, ¿qué procesos habéis llevado por ahora a Azure y cuáles son los beneficios que estáis obteniendo con esta migración a la nube? Los procesos que hemos llevado son principalmente de monitoreo de control y análisis de las aplicaciones, o sea, asociado a rendimiento. ¿Y cuáles son los beneficios? Son los tiempos de respuesta, es decir,
procesamientos que antes nos podían tomar semanas de análisis, entre procesado y análisis, ahora nos están tomando minutos o en un día ya queda listo. O sea, la visibilidad de ese procesamiento de información en la nube es mucho más sencillo que de manera local. Es uno de los principales beneficios. ¿Y cómo gestionan desde Ryan Salud esta infraestructura híbrida? Es decir, combinar una infraestructura física, aunque sean servidores virtualizados, y la nube pública. Sí, es un tema bastante interesante porque cuando hacemos el análisis, por ejemplo, de la infraestructura física y hicimos una vez el ejercicio ya, ¿qué pasa si tomamos y copiamos y pegamos toda la infraestructura física en Azure, con todo, con cliente y todo? Hay partes que se resuelven y otras partes no se resuelven. Por ejemplo, las partes que se resuelven son la mantención de la infraestructura, que en realidad el fierro, el hardware duro y puro, se resuelve ese problema. Pero igual queda la gestión y la administración de toda esa infraestructura, ya sea virtual, cloud, físico, da lo mismo. Igual hay que gestionarla, hay que generar reglas, hay que administrar las conectividades, los firewalls virtuales que pueden existir cuando se crean en cloud, también hay que administrarlos. Hay que administrar también las máquinas virtuales creadas, la gestión de esos respaldos. El monitoreo hay que controlarlo. La gestión que estamos haciendo ahora es llevarlo a una infraestructura híbrida, es decir, obviamente para mantener resguardos legales hay que tener los datos locales y ciertas cosas pueden estar en cloud. Hay que tener cuidado con eso también y lo que genera de alguna manera, buscamos lo que sea beneficioso llevarlo a cloud. Como mencioné antes, el procesamiento de logs es bastante más sencillo en cloud y genera menos carga a nivel local. Bueno, sabemos que los datos de historias clínicas y de salud son datos muy críticos y que están además, como decías, con mucha normativa y temas legales y además diferentes, ¿no?, en cada país. Precisamente por eso, ¿cómo garantizáis la seguridad de los datos? Bueno, como lo mencioné en la presentación, el tema de la seguridad es un tema relevante. En cloud es más sencillo obviar ciertas cosas por la facilidad que implica implementar en cloud. O sea, habilitar una infraestructura completa en cloud puede tomar 2-3 días, mientras que on-premise es un poco más compleja. Pero el problema que está en que a la medida que uno hace clic más fácil, empieza a dejar cosas de lado. Lo importante acá es seguir siempre normativa, seguir reglas. Por ejemplo, en el caso de la seguridad, la ISO 27001 es una base, o sea, debería ser como exigencia para todos los registros clínicos. Bien, ¿y cuáles son los pasos futuros que piensa dar la compañía Ryan Salud en materia de tecnología? ¿Cuáles son el futuro o proyectos futuros? Proyectos futuros, o sea, entre futuro y ya presente, uno de los proyectos es avanzar, por ejemplo, acá en Perú. En Perú nosotros abrimos oficinas este año y empezar a expandirnos, partiendo por Perú, y empezar a expandirnos en Latinoamérica. Es un proceso que ya partimos. Consideramos que con la experiencia que tenemos podemos ir avanzando en ese camino. Podemos replicar de alguna manera el modelo chileno, que fue una estrategia de transformación digital, en resumidas cuentas, más que proveer un registro clínico, sino que se habla de la transformación digital con respecto a la atención de pacientes. Proyectos futuros está obviamente pensar en qué servicios podemos proveer en cloud. Obviamente en la región las normativas varían de país en país. A lo mejor hay servicios que se pueden proveer en cloud en algunos países, en otros no. Y son proyectos que tenemos que ir evaluando paso a paso. Muy bien, Cristian García, gerente de operaciones e infraestructura de Ryan Salud, muchas gracias. No, gracias a ti, muy, muy amable, gracias.